La meningitis bacteriana, por definición, es la inflamación anormal de la leptomeninges. ¿Qué es la leptomeninges? Es el tejido alrededor del cerebro y médula espinal. No es una infección al cerebro, ¿ok? Y esta meningitis refleja la infección también del aracnoides y líquido cefalorraquídeo. Esa es la razón, pues, por la cual cuando nosotros hacemos el diagnóstico principal de este problema, se hace a través de una punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo. Es una verdadera emergencia médica. En la medida que más retardemos el diagnóstico y el inicio del tratamiento, las consecuencias a esta patología son graves, severas, pudiendo incluso llevar al paciente pediátrico a la muerte. Dentro de la epidemiología es importante saber que cada grupo etario tiene una predominancia de bacterias. Entre 1 y 3 meses, el Streptococcus pneumoniae en un gran porcentaje, seguido casi de cerca de la Neisseria meningitidis, el Streptococcus B con 11% y los gram negativos 9%. Menores de un mes es un cuadro especial, abarcan una serie de bacilos, sobre todo gram negativos. Entre los 3 meses y 3 años tenemos aún la predominancia del Streptococcus pneumoniae, seguido de la Neisseria meningitidis, el Streptococcus B y los gram negativos. Entre los 3 y 10 años ya hay una predominancia de 2 bacterias principalmente, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, y en aquellos entre los 10 y 19 años, básicamente es la típica Neisseria meningitidis conocida. La introducción de la inmunización, sobre todo para la Haemophilus influenzae y vacunas conjugadas, disminuyó la incidencia de este problema, salvo en menores de 2 años que tienen características especiales en la invasión de su tejido meningio por otras bacterias. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Básicamente la exposición reciente a alguien con este problema, obviamente en mayor o menor grado la susceptibilidad del huésped a través de inmunodeficiencia, anemia, desnutrición, la permanencia en un área endémica, cualquier tipo de distorsión de la solución, continuidad de tejido craneano, fístulas como aquellas que permiten el pasaje del líquido cefalorraquídeo a través del oído o la nariz, pueden ser factores predisponentes importantes. Ahora hablemos de algo importante que es la clínica, es decir, la evaluación de signos y síntomas que nos dan una idea de que este problema está presente sin la confirmación diagnóstica aún de la punción lumbar. Hay 2 formas de evolución, una que no es tan frecuente y otra más frecuente. La menos frecuente es la progresiva, puede evolucionar entre 1 a más días, 5 o 7 días, siempre está precedida por fiebre y síntomas bastante generales, hasta que a través de los días aparecen los clásicos síntomas de naturaleza inflamatoria meningia. La aguda y fulminante cursa en horas, hay manifestaciones importantes de deterioro del sistema nervioso central y a veces sintomatología parecida a la sepsis. La forma rápidamente progresiva se asocia a un edema cerebral agudo y es obviamente una de las manifestaciones que da más temor al pediatra porque rápidamente puede causar un problema de hipertensión endocraniana, enclavamiento y muerte del pequeño. Cuando hablamos de una meningitis aguda bacteriana, casi siempre hay un prodromo de fiebre, a veces incluso asociada a síntomas generales, que no nos hacen sospechar de que está cursándose una enfermedad tan grave. El otro síntoma predominante es la cefalea global e intermitente. Es casi siempre una manifestación clínica que aqueja al niño y que él lo refiere de manera insistente. No hay que subestimar esta manifestación clínica en los niños.
A veces el papá o la mamá piensa que es una muestra de engreimiento, o que le ha dado el sol, o que se va a enfermar de otra cosa, y subestima esta muestra inicial de que la enfermedad está empezando y está evolucionando. Sobre todo en niños pequeños, hay que tener cuidado. El otro síntoma es la irritabilidad del llanto, que se da sobre todo en lactantes o en infantes menores de 2 años. Las manifestaciones típicamente meningias que todos conocemos se dan en el pico de la enfermedad. Pueden instalarse solo una de ellas, varias de ellas, aparecer unas, exacerbarse, aparecer luego otras, y en general pues hablamos de cefalea intensa, náuseas, vómitos, a veces explosivos, confusión, rigidez de nuca, fotofobia, mareos, letargia, falta de apetito, fatiga, ¿no? Las manifestaciones meningias no se dan en la totalidad de los pacientes, que es un caso llamativo y hasta peligroso. Se da en el 60-85% de los pacientes, e incluso si nosotros en un primer momento sacamos un líquido cefalorraquídeo que por motivos de invasividad y presencia de bacterias aún está negativo, puede darse en un 25 y 30% de los niños. En lactantes, el abombamiento de la fontanela, tal cual lo describen los libros y la enseñanza habitual, no es tan frecuente. Llega a lo sumo a 1/3 de los pacientes. Entonces, no es un signo patognomónico a tener en cuenta para descartar la presencia de una meningitis. Si hay convulsiones, se dan entre las 48 y 72 horas, generalmente son tónico-clónicas, generalizadas. Las focalizadas ya nos indican que hay un daño mayor al tejido cerebral, y pueden darse también en un 30% de los afectados por esta patología invasiva bacteriana. Estos son signos patognomónicos. La típica rigidez de nuca, ¿no es cierto? Hay que saberla evaluar, hay que tener al paciente adecuadamente estabilizado. No hay que hacerlo de manera brusca, porque obviamente va a disfrazar este signo, porque inmediatamente el niño va a contracturar el cuello y nos va a dar una falsa apariencia de rigidez de nuca. El signo de Kernig, ¿no es cierto?, que es el movimiento o de la dificultad de flexión de la cadera y la rodilla, hasta 135 grados nada más. El signo de Brusinski, donde al nosotros flexionar el cuello también hay una flexión simultánea de las rodillas. Hay manifestaciones dermatológicas, sobre todo en el caso de Neisseria meningitidis, que hay que tener en cuenta.